En conmemoración de los 250 años de la fundación de Aguadilla y en honor al doctor Alfredo González, agradecemos profundamente la presencia de los ponentes y del público que nos acompaña en esta sección. Mi nombre es la doctora Cintia Yadira Rivera Santiago. Pertenezco al Departamento de Humanidades y tendré el placer de fungir como moderadora en la presente mesa. Bien, entonces vamos a cederé la palabra al doctor Nieves Méndez, profesor jubilado de la Universidad Itinerante Interamericana de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, con el tema de apuntes económicos sobre el puerto de Aguadilla. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación y felicito a los valientes que cierran el Congreso. Así que en este momento voy a aprovechar para compartir con ustedes algunos datos interesantes, a lo menos para mí. Recuerden que siempre decimos son interesantes, a lo menos para el que los investigan. Y espero que sean para ustedes también. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. El resto lo pueden leer después en el escrito. Para que se haga más fácil, lo voy a trabajar de la siguiente manera. Una pequeña introducción de lo que fue el puerto de Aguadilla, seguido de lo que era la importación, la exportación y el aspecto de viajes que se realizaban a través del puerto. En el caso de Aguadilla, por ahí yo he escuchado decir que fue el primer puerto de Puerto Rico. Nada más lejos de la verdad. El primer puerto en Puerto Rico fue prácticamente Mayagüez por mucho tiempo, después fue Ponce y después San Juan. Aguadilla sí fue en algunas ocasiones el primer y el segundo puerto en la exportación de café, pero solamente en eso. Aclarado ese punto, vamos entonces a ver algunos, como les dije, algunos apuntes, son apuntes generales. Esto es parte de un trabajo que estoy haciendo sobre el puerto de Aguadilla, que son muchas páginas o muchísimas páginas y espero que en algún momento pueda salir, pero hasta el momento lo que voy a dar son apuntes, solamente apuntes. Podríamos trazar el origen del comercio en esta zona desde los principios, cuando se descubre la isla, pero hablamos de un comercio que se dice furtivo o de contrabando. Yo quiero hablar ya del comercio oficial. Y voy a hacer otra aclaración de los datos que voy a presentar, son datos oficiales. Pues yo he encontrado también dentro de la misma investigación, por ejemplo, un momento que hubo unos fraudes y en 1869 por lo menos pasaron como 15 o 20 barcos por debajo del radar o que se informaba parte de lo que iban esos barcos o venían esos barcos. Por lo tanto, estoy hablando de lo oficial. Alguien me va a decir, eran más, sí, sin lugar a dudas, pero vamos a eso. En el 1789, a finales del siglo XVIII, el rey Carlos IV emitió un real decreto autorizando la habilitación de los puertos de Aguadilla, Mayagüez, Cabo Rojo y Fajardo. ¿Por qué? Porque el único puerto autorizado era San Juan. O sea, todas las mercancías que entraban a la isla entraban y salían por San Juan. Y en el 1789 es que se da un decreto del rey de España para que se habilitaran otros puertos. Y esos otros puertos fueron Aguadilla, Mayagüez, Cabo Rojo y Fajardo. La habilitación se dio en el 1804, aunque en el 1813 Alejandro Ramírez señalaba que el comercio estaba todavía siendo furtivo en su mayoría y que la Real Orden de 1804 estaba sin cumplirse a cabalidad. Por lo tanto, aunque se inicia oficialmente en 1804, realmente no es
con grandes volúmenes, y quizás hasta los años 30 no vamos a poder seguir una pista bastante fija a través de los documentos oficiales. Yo lo que hice fue que trabajé algunos años de la década de 40, del 50 y del 60 y del 70, tratando de ubicar los informes porque había informes por pesos, por pesetas, por ducados, por escudos, y entonces pues no se puede ligar China con botellas. Traté de coger o pesos o pesetas, y escogí algunos años para tener una idea de la evolución del comercio de Aguadilla. En el 13 de marzo de 1813 se dio la orden para que Aguadilla funcionara como puerto internacional. Hay puertos de cabotaje. Puerto de cabotaje es comercio local. De Aguadilla, Guarda, Mayagüez, local, por las costas de aquí. El internacional ya era, obviamente, ya estamos hablando de otras naciones aparte de España. En el 1821, entonces se dotó el puerto de una institución que se le llamó Administración de Aduana. Y aquí hago una aclaración: la aduana era aduana, pero era aduana y aduana marítima. O sea que recorría todo lo que era la aduana, lo que ahora es Hacienda, y los puertos. Estaba en una sola administración. Eventualmente, en el 1839, se clasificaron los puertos por categoría: primera, segunda y tercera. Los de primera categoría fueron San Juan, Ponce y Mayagüez. Debe ser Mayagüez, Ponce y San Juan. Y después debe ser Ponce, Mayagüez y San Juan. Y por último, San Juan, Ponce y Mayagüez. Y si vamos al presente, San Juan solo, Ponce mínimamente y Mayagüez, ahí veremos. Así que los tiempos cambian y también los aspectos de la economía. Los de segunda categoría eran Aguadilla, Guayama y Naguabo. Los de primera y segunda categoría podían hacer comercio de importación y exportación. Y estaban los de tercera categoría que se declaraban Fajardo, Cabo Rojo, Guayanilla, Salinas, Humacao y Fajardo. Esos puertos eran de menor cuantía, y esos puertos se manejaban más casi el comercio de cabotaje y comercio de exportación, pero no de importación. En el 1849, el 2 de agosto, el gobierno español dictó una real orden a través del Ministerio de Ultramar, estableciendo un plan de administración encaminado a organizar y uniformar las dependencias portuarias de Puerto Rico, porque decía que cada uno se hacía lo que le daba la gana. Bien, y razón para ello, según las autoridades, fue que las administraciones que se nombraron no estaban, los empleados no estaban preparados para correr la administración, y San Juan hacía un informe, Mayagüez hacía otro tipo de informe, y así cada uno hacía lo que entendía que debía hacer, lo que le daba la gana, lo que le parecía, incluso algunos que cobraban para ello. En el 1865 se recibió una real orden al puerto de Aguadilla, Arecibo y Naguabo, que se limitó el comercio. No se cerró, pero se limitó. Esto es bien importante porque cuando yo haga la presentación de las estadísticas, ahí quizá empezamos a ver unos cambios y responden a que no siempre se trabajaron los mismos informes de la misma manera, o a veces estaban en un borde, después en otro. Y a finales ya de los 1880 en adelante se hicieron globales. A veces Por lo tanto, ahí es bien difícil seguirle la pista al puerto de Aguadilla. Y del siglo XX, ya bajo la administración de los Estados Unidos, se hacían informes globales. Entonces, bien difícil, había que hacerlo a través de otros documentos. Pero eso yo se lo dejo para alguien que tenga menos juventud que yo, que lo haga. Entonces, el 9 de noviembre de 1870 fue que realmente se vino a abrir completamente el comercio de Aguadilla a nivel local o internacional. Y voy a hablar un detallito ahora de lo que es el término hinterland, que lo mencionaron en la primera ponencia. Es un término de origen alemán, y lo que significa es un área de dominio. El área de dominio original del puerto de Aguadilla era obviamente Aguadilla, obvio, Aguada, de donde se había separado, Moca, Isabela, San Sebastián y Lares. Y hay unos datos interesantes que no
no tengo en esta tarde que voy a ampliar, no voy a ampliar, pero había una competencia entre Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo por hacer caminos hacia el centro de la isla para acaparar la cosecha de café. Por eso es que la carretera que ustedes ven ahora, que es la 111, que era la carretera número 8, que pasaba de Aguadilla a Moca. Moca era un punto de cambio de las mudas, de las carretas, y de prepararse para seguir el viaje hasta San Sebastián y después a Águila. Y más o menos, si usted iba en carretas de bueyes llevando las compras al comercio del área, se podía coger un día o dos. Entonces, para que tengan una idea de la importancia de lo que es el hinterland, que es la región o el área regional que dominaba Aguadilla. Era más fácil viajar de San Juan a Aguadilla que de Aguadilla a Lares. ¿Eh? Porque lo primero que cuando uno le habla a la juventud es que analiza la 111. La 111 la camino yo hasta a pie, pero esa no era la carretera. La carretera número 8, eso era paso de carretas y de caballos. Y como les dije, para llegar a Lares a caballo, y el caballito era bueno, porque si no, no llegaba, usted necesitaba de 8 a 12 horas. Así que ahí tenemos una idea de, de por qué era tan importante el asunto de los puertos y esos pueblos se movían hacia el puerto de Aguadilla. Ok, aquí les voy a presentar algunas estadísticas de entrada y salida de los barcos para que tengan una idea de cómo sería la bahía de Aguadilla en su momento. Como les dije, las estadísticas son más bien de los años finales de la década del 30, al 40, hasta el 80, 70. Y en 1839, 40, 41, 44, 47, 48 y 49 entraron al puerto de Aguadilla, estoy hablando de Aguadilla solamente, 313 embarcaciones. ¿Sí? Ya en 1840 estaban entrando los vapores. Antes de eso no eran vapores, eran balandras o eran goletas, pero ya en 1840 en adelante, que se hace el barco de vapor, van entrando de todo tipo de embarcaciones. Así que ahí puede ser algunas grandes, otras pueden ser pequeñas. Y salieron 204. Ya en la década de 1851 hasta el 58 vemos el desarrollo. En el caso del 53 no hubo datos, pero mire el siguiente total. En esa década de 50 llegaron 564 barcos a Aguadilla. ¿Y qué importancia tiene? Pues obvio que había un tráfico, había una carga y descarga y había gente que estaba trabajando había empleo, o sea, se necesitaba mano de obra. Y eso es lo que desarrolla los pueblos. Si no hay trabajo, usted puede ser el pueblo más lindo del mundo y puede tener todo lo que usted quiere, pero no se puede vivir. Por lo tanto, por eso que la gente se nos va. En ese momento había empleo y abundaba, hacía falta mano de obra. Y las salidas corresponden a la exportación y la entrada a la importación, ¿verdad? Lo que entra y lo que sale. En esa misma década, estaban 598 embarcaciones que llegaron a Aguadilla en ese periodo, en esos años específicamente. Ok, ahora lo dividí de estas tres maneras para que se nos haga fácil y sencillo y no perder mucho tiempo. Importación de frutos y mercancías. Porque voy a dar una estadística prácticamente y tocar los puntos que sobresalen. Exportación de frutos y mercancías y transporte de pasajeros. Digo esos tres servicios porque eso no eran los únicos que ofrecía el puerto. El puerto tenía muchísimos servicios, pero vamos, le dije que estoy escribiendo un libro sobre eso y entonces, pues, me imagino que podríamos estar aquí en otro congreso todavía hablando de esto. Vamos a ver entonces algunas estadísticas de lo que fueron la importación, la compra de los frutos. De Alemania, ¿qué frutos se traían? Primero, ¿qué frutos? Y después las españolas. De Alemania se recibía vidrio. Me voy a leer algunas para que ustedes vean cómo se respondía a la industrialización y en cada país que aportaba. El vidrio, hierro fundido, hierro forjado, acero de barra, tornillos, tuercas, arandelas, remaches, alambre para cercas y para muebles, hierros de manufactura fina, pulimentada para adornos, colores en polvo, hilo, tejidos, cáñamo, yute, mestre, algodón,
Ahí tiene una lista usted que la puede leer de productos que venían desde Alemania. De Inglaterra entraban estampillas, arroz pulido ya, arroz, tejidos, mapas, diseños, litografías, oleografías, papel timbrado, ácido murático, ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico. Ahí está viendo usted que lo que está llegando es tecnología. Ya. Inglaterra está adelantada en la tecnología y en la industrialización, y eso es lo que ofrece, ¿verdad? Porque cada uno ofrece lo que tiene. En Estados Unidos entraban baúles, bocoyes, armados y desarmados, duelas, harina de trigo, cabezas, coches, ¿verdad? Clavos, coles de repollo, betún para zapatos, bombas hidráulicas, coches, colchones, maquinaria, tecnología. En España se traía lo que casi identificaba a la madre patria, ¿verdad? A ropa, vinos, aceite, ciruela pasas, uvas secas, conservas, especias, cristalería, colchos y hilo para pescar. Y de Holanda, muchas cosas, pero especialmente eran tejidos y lo que distinguía a Holanda, los quesos. Creo que había uno, pero ese no, está bien. Y este es un detalle interesante porque también en Aguadilla se levantó una clase de cierto nivel, ¿no? Que generalmente eran los dueños de los grandes compañías, de los almacenes, y esa gente también tenía su exclusividad, ¿no? Las clases altas y medianas mantenían un cuidado extremo por la apariencia, especialmente las ropas y las joyas. En parte del escrito dice que había un cierto grado de complejidad, que eran acomplejados, que querían aparentar ser más grandes que los mismos españoles. Y entonces, pues, eso lo iban a representar a través de su vestimenta y de los muebles que usaban en la casa. Igualmente, los inmuebles decorados con lujo y ostentación estaban inclinados, por lo cual estaban inclinados a invertir una fortuna en la importación de objetos, punto que aprovechaban los comerciantes, obviamente, porque si usted tiene quien le compre cosas caras, esa es una alternativa, ¿no? Y preferían algunos sitios, para tener una idea más clara, traían de las mejores fábricas de Inglaterra, de Holanda y de Francia. Generalmente solicitaban terciopelos de azul, añil y negro, y además de mantas claras de lana de Málaga, paños de Holanda para los trajes de los señores, o sea, para que el esposito vistiera bien, había que comprarle la buena tela para hacerle un buen traje, porque ¿qué diferencia tenía el gran señor de Aguadilla con el señor que vivía en Madrid? Entonces, en sus pedidos especificaban que preferían las telas que se trajeran de Holanda por ser más finas y dóciles que las de Alemania y las de Rusia. O sea que las señoras sabían lo que querían. Y obviamente sus trajes y su vestimenta tenía que ser superior a las de los demás, o mejor, si es posible, que la de europeas. Y las señoras y las señoritas se integraban a comprar los mejores encajes de Flandes, las sedas de colores producidas en Valencia. O sea que los comerciantes tenían que conocer las inclinaciones de los clientes para traer lo que se vende. Porque si no quiere tela de Rusia, ¿cómo va a traer tela de Rusia, verdad? Así que todo esto es parte del proceso que se iba dando en los puertos. Ahora vamos a ver, como dije, para ir solamente a lo básico, las importaciones de los años 37, 39, 40, 41, son más o menos los mismos años que he señalado allá, 42 y 49. Aquí tenemos entonces de dónde venían la mayor parte de las mercancías que entraban a Aguadilla por el puerto de Aguadilla. En Islas Vírgenes o las islas vecinas realmente se estamos refiriendo a San Tomás. ¿Bien? De San Tomás entraban 410, está en pesos, 410.711 pesos en mercancías, venían de San Tomás. Estaba leyendo unos informes de un caso que hubo sobre un fraude y decía que los comerciantes de menor cuantía compraban a crédito en San Tomás. Los comerciantes que eran menos de grandes almacenes compraban entonces en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia o en Alemania. Y ahí eso también explica por qué San Tomás en ese periodo específico, vamos a ver cuando sigue cambiando los años, cómo va cambiando la cosa. Y después, en segundo lugar, teníamos Alemania,
433.957 pesos. Casi todo de Bremen y de Hamburgo. ¿Y por qué? Porque los comerciantes que se establecieron en Aguadilla, como ya mencionaron aquí en algún momento, pues, procedían de Bremen y de Hamburgo, primeramente. Después van a venir de Hannover y de Oldenburgo. Pero los primeros son de Bremen y de Hamburgo, porque esas primeras familias que se establecieron en Aguadilla procedían de ese lugar y sus contactos. Si uno empieza a buscarlas, que es muy interesante, los contactos, entonces empezamos a ver si son familias, eran primos, tenían representación de compañías en otros países, de ellos mismos, y entonces formaban unas cadenas. Bueno, ahorita diríamos mafia, ¿verdad? Entonces, España, 423.000, que estaba en un tercer o cuarto lugar, y Inglaterra con 158.000 y pico de pesos. Vamos a ver ahora qué pasó en la siguiente década. En los años 50, si observamos, España es el primer país que estaba importando mercancías por Aguadilla. Estoy hablando por Aguadilla. Se busca otro puerto y puede ser que no sea ese el caso, ¿verdad? 412.845 y las islas vecinas, que era San Tomás, 379.000 y pico. Y observen ahora un detalle, lo puse ahí en verde, llamativo, y es que ya en la década de los 50, ahí hay un país que se está perfilando como uno de los grandes que suministraban en la economía de importación de aguadillo, los Estados Unidos, que están en competencia por la industrialización con Inglaterra, con Alemania y con Francia. O sea, estos son datos, pero todos los datos tienen un trasfondo, tienen una historia, tienen una razón de ser, ¿verdad? Y incluso de Cerdeña, aquí se hacía comercio con ellos. Santo Domingo, generalmente lo que se importaban eran muy pocas cosas y de aquí también muy poco, sin embargo estábamos muy cerca. A principios, en la década de los 20, se traía mucho de Santo Domingo, pero después por las guerras que se mencionaron, se va rompiendo la relación. Y en Inglaterra, 152.000 y Alemania, 110.000, o sea que empieza a bajar. Y ahí también se relaciona con las quiebras de los negocios de los alemanes en Aguadilla y Mayagüez, que tuvieron que ver en gran medida con eso. La década de los 70, tenemos en primer lugar, estos son en pesetas, da lo mismo, ¿verdad? Pues aquellos eran pesos y estos son pesetas, pero la cantidad, para no ligar China con botella, por eso lo separé. Pero en pesetas, en el caso de las islas vecinas, que son Tomás, estaban trayendo aquí mercancías por 3.302.071 pesetas. ¿Eh? En segundo lugar estaba Alemania con 2.498.000. Los Estados Unidos, en competencia con Alemania e Inglaterra, con 2.030.000. España ya iba bajando, 1.876.000. Y un detalle bien interesante, al final abajo, Cuba. ¿Eh? Ya en los años 70, Cuba comienza a tener una relación bien directa en cuanto a comercio con Puerto Rico. Y ahí vemos que estaban trayendo mercancía por 1.198.437 pesetas. Dentro de la importación y de la exportación también, el fraude. ¿Eh? Cogí dos ejemplos porque era lo más llamativo. La compañía de Amel, Col y Julián, y la casa Schultz y Sapia. Me lo cogí como ejemplo, pero mire, el contrabando era excepcional. En lo que había que ser inteligente, ¿verdad? Había que tener la astucia para hacer los negocios. Se hizo una querella de que esas dos compañías estaban traqueteando con la importación y con la exportación. Pero yo saqué un pedacito ahí para que vean lo interesante cómo se hacía, ¿no? Cómo se hacía ahí el contrabando. Dice que según las autoridades, empezaron a hacer la investigación, encontraron que en la goleta Julia y Esperanza, que venían de Santo Domingo, se encontró lo siguiente, de esas dos compañías, no eran las únicas, pero bueno,
El cargamento contaba de 345 cajas, 80 fardos, 8 baúles y 3 terzones, declarados como mercancías de calidad inferior, sin que existiera ningún artículo de lujo perteneciente a la moda. O sea, ellos declararon que esa mercancía eran fideos, cosas baratas, baratijas. Pero ¿qué encontraron las autoridades cuando se hizo la querella y la empezaron a investigar? Encontraron algo interesante y era que en las cajas grandes se echaban cajas pequeñas con objetos de lujo, como espejos, frasquitos, candelabros, agua de colonia, pomadas, baúles, surtidos. Ahí venían prendas, ahí venían todas las cositas. Eran las cajitas que estaban dentro de las cajas de fideo. O estaba una caja de papel timbrado y dentro de la caja venía una cajita chiquita que estaba toda llena de prendas. Pues claro, por qué ellos pagaban los aranceles? Por los fideos o por el papel. No estaban pagando por las prendas. Lo que nos dice que sí había también un consumo de lujo, pero como eso pagaban mucho, pues ellos trataban de evitarlo. Y que en los baúles que venían, y que en los baúles venían encajes, perfumes, esencias, aceites, junto con los zapatos y artículos de menos importancia. O sea, un cajón de zapatos y dentro estaban 2 cajitas de perfume. Obviamente, ¿verdad? El perfume es lujo y pagaba más. Sin lugar a dudas, también tenemos que tener claro que los empresarios y los aduaneros y la administración de la aduana también están traqueteando. ¿Por qué? Porque según informes, la compañía de Amel tenía, Amel Julia y Amel Col y Julia, tenía agrado y tenía beneficios del gobierno. Y además decía que ellos tenían la mayor parte del comercio y que en otros sitios dice que también eran casi insolentes, o sea que se imponían a los demás y la administración no tomaba acción contra ellos. ¿Qué se exportaba? Café en primer lugar, azúcar en segundo, tabaco en tercero, la miel de caña y arroz pertenecen al azúcar, pero lo dejamos aparte, cuero y ganado. Hasta 1848, 49, el café fue el primer producto que se exportaba, y el azúcar el segundo. A partir del 49, el azúcar va a ser el primero y el café el segundo, el algodón siempre fue tercero y el cuarto fueron los cueros. Vamos a darle una miradita a uno o dos y con eso terminamos. Principales destinos y valores, pues aquí vemos que como estamos exportando el destino a dónde va la producción, el principal lugar en estos primeros años, hasta los 40, era Alemania. Y después de Alemania tenemos el de Estados Unidos. Luego lo mismo, había una competencia entre los alemanes y los estadounidenses y los franceses. Y como les dije, en algún momento con Cuba también. España va bajando. En la década de los 50 vemos ahí que el primer lugar está ocupando España, pero poco a poco va bajando. Después Francia, Alemania y Estados Unidos. Y Austria un poco, pero eso no va a tener tanta importancia en la próxima década. Ya en los años 70, lo que les dije, cuando los estadounidenses vienen en el 98, y por todas las razones que sean, ya Puerto Rico económicamente, lo he visto en el puerto de Mayagüez, en el de Ponce, en el de Arecibo y en el de Aguadilla, en el de San Juan no, porque no lo he estudiado, ya la importación y la exportación estaba siendo dominada por los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos conocían perfectamente esta isla en entrada y salida, productos y qué se cosechaba y qué a ellos les interesaba. Entonces, esto nos va dando una clave de por qué después los estadounidenses, obviamente, cuando tomaron a Puerto Rico, lo van a tomar por alguna razón. Y cuando vienen los estadounidenses, el mercado del café cierra porque se vendía prácticamente a Alemania, a Francia y en la parte europea, y se desarrolla el mundo de la caña, que es el siglo XX. Los pasajeros, pues aquí había muchísimas compañías en Aguadilla. Si no estaban desde Aguadilla ubicados, se vendía un pasaje para que usted fuera a Mayagüez y de Mayagüez usted iba a Cuba, a Santo Domingo, a México,
y de ahí podía ir a Colombia y a Venezuela, y si quería ir a Estados Unidos iba a Cuba, y de Cuba se montaba en un barco, iba a Estados Unidos, y si no, iba a España, y de España se iba para otra parte. O sea, el mundo que se comunicaba era a través del mundo marítimo. Y Aguadilla, obviamente, lo que le dio valor y principio con todas las fábricas que puedan mencionar y con todo lo que usted diga aquí, la verdad fue que sin el puerto no había Aguadilla. Muchas gracias. Y en otra ocasión pueden leer parte de lo que se tiene. Bueno, pues muchas gracias al doctor Antonio Nieves Méndez por exponer sobre el impacto del comercio marítimo y la divisa de la moneda. Entonces, ahora vamos a pasar al tema del desarrollo de enclaves industriales y militares en Puerto Rico, con la ponente, la doctora Marta Quiñones Domínguez, profesora jubilada de la Universidad de Puerto Rico de Haití. Muchas gracias a los compañeros que me invitaron, ¿verdad? Es un honor estar aquí con ustedes. Y entonces, a diferencia de los demás, pues quizá sea un poco diferente en ese sentido. Pero lo que vamos a hablar sobre son las economías de enclaves en Puerto Rico y cómo se han dado. Es decir, ¿es para allá o para acá? No, para allá. Ok. Es importante entender que descolonizar la economía es recuperar el derecho a vivir dignamente en nuestro territorio. Y sobre todo, que todo lo que sea enclave es colonialismo económico. No nos permite desarrollar nuestra propia iniciativa, nuestra propia economía. El territorio sirve como lugar de extracción y eso es un enclave para el capital externo sin que se divierta localmente. Cuando hablamos de Puerto Rico, tenemos que verlo desde 1898 y cómo desde la llegada, desde la invasión o desde la llegada de Estados Unidos, y como señaló el compañero anteriormente, tenían intereses en Puerto Rico, ya sean económicos, pero también habían investigado toda la isla y sabían dónde estaban las mejores tierras y sabían todo lo que se podía producir en Puerto Rico. Pero también detrás de ellos vinieron los militares y los militares tuvieron también un poder importante en determinar qué se hacía en Puerto Rico. Todavía lo tienen, si no vayan allá a Arroyo y van a ver que todavía lo tienen y es parte importante de lo que tenemos que entender. Así que dentro de ese proceso vamos a ver cómo en el sur, España, ¿verdad?, no era tan fuerte. Lógicamente la mayoría de los movimientos revolucionarios en Puerto Rico estaban en el sur. Así que llegar hacia el norte no lo lograron los de Estados Unidos hasta que España se rindió. Ellos cogieron a San Juan cuando España se rindió. Ellos no lograron pasar de ese territorio hacia allá. Pero cuando llegaron, básicamente lo que impulsan es la instalación de bases militares y vemos cómo el revés de la isla tienen diferentes bases militares. Pero no era para protegernos a nosotros. El discurso oficial, y todavía los discursos torcidos se utilizan hoy en día, era que era para protegernos a nosotros, pero en realidad era para proteger todo ese movimiento que el compañero está hablando, todo ese movimiento comercial y cómo apoderarse de todo ese espacio. Porque estaba ya la doctrina Monroe diciendo que todo ese espacio era para ellos. Así que este modelo de enclave donde te hacen creer que te están ayudando, en realidad es que ellos están ayudando. El capital se va reconfigurando continuamente y a través de 1898 hasta ahora, del 2025, se reconfigura en nuevas formas de colonialismo, pero sigue siendo el mismo capital y detrás de eso siempre va a estar el ejército de los Estados Unidos. Y lo vemos continuamente. Por ejemplo, a nosotros nos dijeron todo el tiempo que nos construyeron mucha infraestructura, pero todas esas carreteras que se construyeron alrededor de la isla, todas ellas iban en función del ejército. Tan es así que la número 2, cuando yo era niña, le llamaban la militar. ¿Por qué era la militar? Pues como aquella foto que está allí, el ancho era para que aterrizaran los aviones de Estados Unidos y no puede haber todo ese montón de cables que hay ahora, ¿ves? Todo ese montón de ruedos que hay ahora. Tenía que ser áreas limpias de esa manera. Nosotros todo el tiempo creímos que era por nosotros, ¿no? Era por ellos. Y detrás de ellos llegaba el capital también, porque el capital se movió en los lugares que estaban cercanos a las bases, como señalaron anteriormente con la fábrica de costura. Pues el capital se va moviendo también en esas áreas para apoderarse de los espacios
pero para la misma vez para tener esa protección de parte del ejército de Estados Unidos y utilizando todo lo que ellos también fueron creando, que fueron todos esos puertos, aeropuertos, todo eso era en función del ejército de Estados Unidos y no tanto de nosotros acá. Y lo vemos también cuando hacían los enclaves industriales, este es el del azúcar, este de acá abajo, pero vemos también cómo el tren se movía en la misma proporción, y aunque el tren se empezó a diseñar en época española, también se movía a través de los enclaves económicos, ¿no? Y vemos como todo era un montaje que nos hacen creer que era en función de nosotros y era en función de los otros, o sea, de los que venían a tener ganancias en Puerto Rico. Cuando vemos los enclaves, pues los militares pues, son geopolíticos, pero los enclaves económicos también, porque lo que hacen es proteger ese capital que viene desde Estados Unidos, ¿no? Te va dejando diferentes connotaciones, pero lo peor de todo es que el resultado siempre es economía dependiente, extractivista y subordinada. Y la gente va a decir, extractivista, ¿cómo extractivista? Si no sacaban de aquí oro ni nada de esto, sí, pero sacaban dinero y siguen sacando dinero. Cuando vemos aquí, pues vamos a ver que en ambos vamos viendo cómo también los enclaves se van dando alrededor de la isla en las mismas posiciones donde están las bases y no solamente eso, sino protegiendo también las áreas donde están los minerales en Puerto Rico, porque siempre tuvieron el sueño de la explotación minera, lo que pasa es que el pueblo de Puerto Rico se lo detuvo el cuento. Así que cuando vamos a ver los resultados, que nos crean la dependencia, la deuda, porque esas carreteras se construyeron, pero no fue con dinero de ellos, fue con dinero que nos prestaron a nosotros. Por lo tanto, la deuda, que a pesar de que se recuperó esa deuda que se emitió originalmente, fue parte de lo mismo. La falta de inversión, porque no había inversionistas que vinieran a crear esos espacios en Puerto Rico. La migración masiva, que es parte también de las historias de nosotros. La economía que no se diversificó, porque a pesar de que hablamos del café Sanders, la economía no se diversificó, sino que se concentró en ciertas áreas nada más. Así que es parte también de ese problema que tenemos de dependencia. Lo segundo es ese extractivismo, donde tenemos, hoy nos dejan la desindustrialización, pero sí tuvieron tiempo de sacar ganancias y ahora básicamente las ganancias se sacan a través del comercio y hacia una nueva forma de enclave, que es el enclave de personas. Por ley 22 llegan estas personas a comprar propiedades en Puerto Rico y nos sacan a nosotros. Así que hemos pasado de diferentes enclaves, ¿verdad? Y nosotros no nos enteramos porque creemos que nos están protegiendo, ¿verdad? Además de eso, tenemos el problema de la subordinación. Nosotros no mandamos sobre Puerto Rico, a nosotros nos imponen modelos económicos, a nosotros nos ponen criterios económicos, a nosotros nos imponen también que se lleven a nuestros recursos humanos, nuestros seres que nosotros producimos aquí, porque no hay empleos para ellos en Puerto Rico. Y por último, tampoco tenemos esa capacidad de soberanía fiscal. Y teníamos un poco de soberanía fiscal hasta que llegó la Junta de Control Fiscal y la quitó definitivamente. Así que el enclave está produciendo todavía para Estados Unidos, ¿no? Y es parte de lo que vemos y sigue siendo un enclave militar porque también lo estamos viendo. ¿Qué es una economía descolonizada? Pues un nuevo modelo que se va a concentrar en decir, mira lo que está sucediendo, léelo con otra lectura, ¿no? Y empieza a reinterpretar lo que tú quieres para Puerto Rico. ¿Y qué quieres para nuestra gente? Y eso es parte de ese nuevo modelo económico que tenemos que diseñar. Y la pregunta es, ¿se puede diseñar desde la colonia? Pues sí, se puede diseñar desde la colonia, pero tú tienes que pedir poderes soberanos. Cada vez que hubo crisis en Puerto Rico, se pedían más poderes, ¿no? Pues nosotros tenemos que ir pidiendo más poderes para ir transitando si queremos tener a nuestra gente en Puerto Rico, si queremos seguir dando función, si la Universidad de Puerto Rico tiene que volver a existir como debía existir anteriormente como un proyecto de país que construye ese Puerto Rico del mañana. Si queremos todo eso, tenemos que entonces empezar a cambiar el modelo económico y tenemos que repensar en industrias para Puerto Rico, tenemos que repensar en qué vamos a hacer con todas esas bases militares, no volver de nuevo al sistema militarista. Fíjate cuál es el proyecto de Puerto Rico. La gobernadora te dice que viene una industria de costura para Barceloneta. Y cuando te dice, ¿y qué va a hacer esa industria de costura? Pues el viejo sistema anterior de construir uniformes. ¿Y qué sucede después que dejan de construir uniformes? La fábrica desaparece, como ha desaparecido 1000 veces. El no mirar la historia nos vuelve a repetir que volvemos a cometer los mismos errores. O el no recordárselo a la gente que no quiere recordar la historia o que no quiere enterarse de lo que sucede en Puerto Rico. Y es parte de lo que nosotros tenemos que mirar.
Así que nuestra nueva forma es que en vez de quedarnos siendo una colonia para corporaciones extranjeras, empecemos a construir lo local y lo comunitario. Y eso es importante, lo de nosotros, los de aquí. Fíjate que ahorita estaban hablando de cómo se reconstruían con lo local, pero no solamente dejarnos ahí como andamiajes para lo que sobre, no. Nosotros tenemos la capacidad para poder hacer muchas industrias. Todas esas cosas que se exportaban antes, todavía las seguimos exportando en menor cantidad, pero podemos seguir exportando otras cosas. Además de eso, tenemos que diversificar, porque no podemos quedarnos en ser extractivistas, tenemos que diversificar nuestra economía. Tenemos, además de eso, en vez de ser depredador ambientalmente, tenemos que armonizar. Y armonizar significa que nosotros sabemos hacer cómo podemos tener empresas, pero a la misma vez proteger nuestro medio ambiente. En vez de repatriar hacia afuera las ganancias, vamos a reinvertirlas en Puerto Rico. En vez de estar solamente mirando hacia Estados Unidos, miremos hacia el sur, mirando hacia otros lados. En vez de la explotación y la precariedad, empecemos a hablar de dignidad del ser humano. Empezamos a hablar de una economía más humana, como dice el Papa. Empecemos a hablar de esa economía del cooperativismo, de la economía social y solidaria, esa economía que nos representa y nos integra como somos nosotros y no nos obliga a cambiarnos, ¿no? Y además de eso, en vez de mirar el crecimiento y el lucro, vamos a ver el bien común. Ese bien común que se supone que sea el bien común que todo cristiano haga, pero que lo hace por ahí, ¿verdad? Pues ese bien común, esa justicia, esa equidad y esa vida digna. La propuesta es cambiarnos hacia un ecosistema económico, y un ecosistema económico ve la economía desde diferentes ángulos, pero los va integrando. Sobre todo, las empresas cooperan entre sí, los residuos se convierten en los elementos para otras industrias, lo que se llama la economía circular. El gobierno es parte importante porque está corrigiendo también las deficiencias y las comunidades participan activamente. Y esa es parte de esa nueva propuesta que tenemos que ir creando, que sea inclusivo, que sea cooperativo, pero a la misma vez que nos integre a todos y a todos, y que en vez de nuestras necesidades estar extranjerizadas, es crear esas industrias para nuestras necesidades, porque es la única manera en que podemos retener a nuestra gente aquí, es la única manera que podemos tomar a todos esos jóvenes universitarios que se gradúan y que tienen el empeño de estar en Puerto Rico, en volver de nuevo, quedarse aquí creando, investigando, trabajando, y por eso la Universidad de Puerto Rico es importante en ese proyecto, porque la Universidad de Puerto Rico es donde más se investiga en Puerto Rico, donde más se crea, pero es la más ignorada. Y regularmente cuando el gobierno mira proyectos, mira los proyectos de afuera y no mira los proyectos de aquí. Y aquí en la Universidad de Puerto Rico, ya sea en Aguadilla, ya sea en Mayagüez, ya sea en Ponce, ya sea en Arecibo, ya sea en Río Piedras, ya sea en San Juan, Carolina, Bayamón, pues, todas están creando conocimientos desde diferentes perspectivas, conocimiento desde la música hasta conocimiento desde las ciencias físicas. O sea, tenemos un caudal grande y no es una investigación dirigida a las necesidades de Estados Unidos. Muchas de ellas son investigaciones dirigidas hacia las necesidades de nosotros. Y si nos vamos a Ciencias Médicas ha creado muchos proyectos para la salud del pueblo de Puerto Rico, pero todos son ignorados y nosotros no conocemos lo que hacemos. Por eso estos congresos son importantes, porque nos dan a entender que nosotros podemos hacerlo y que hay una diferencia. Y vamos a superar lo último que nos tienen, o sea, superar ahora estos enclaves de población, este colonialismo por población que están estableciendo en Puerto Rico, donde desplazan a nuestra gente y ubican a otra gente. Porque nosotros no es que no queramos a los extranjeros, es que nosotros tenemos que vivir con ellos, pero ellos tienen que vivir con nosotros y respetarnos a nosotros. Nosotros no somos un objeto que pueden sacar del medio y mandarlo para afuera. Nosotros somos personas y a nosotros nos respetan como seres humanos, y además de eso somos pensantes. Desde que invadieron a Puerto Rico, ellos no saben que Puerto Rico es diferente y Puerto Rico se construye de una forma diferente todo lo que se hace, porque aquí hay gente que piensa desde la época española o quizás desde la época indígena. Nosotros nos hemos apoderado de nuestros espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, vamos ahora a
Ahora se supone que era la de José, ¿no? ¿Verdad? Se supone que la otra era la de José. Sí. Fue algo que- pero por eso José no ha llegado. Déjame ver. Porque no tengo la presentación completa. Ya, déjame ver. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi reconocimiento a estos valientes que han estado aquí y que están en sala, siendo la hora que es, pero ciertamente nos honran, ¿verdad? Con su presencia, y como ponentes no podemos menos que rendir nuestra ponencia como si estuviera la audiencia y el auditorio repleto, porque se merecen el mismo respeto y la misma consideración. Agradezco profundamente la invitación que se me hace para participar de este extraordinario congreso en conmemoración de los 250 años de la fundación de la Villa del Ojo de Agua, la ciudad de Aguadilla. La ponencia, entre talleres y banistas, Aguadilla en la industria del mueble puertorriqueño de 1900 a 1950, fue el origen de un trabajo que vio luz pública hace 2 años, un libro que recoge la historia de los principales ebanistas y talleres de ebanistas en Puerto Rico, pero que tuvo su epicentro y su origen precisamente aquí en Aguadilla, cuando fue el primer espacio y los primeros talleres investigados. Comienzo con una cita de la doctora Aide Reicha, nuestra historiadora oficial de la ciudad, que dice así, y cito: la ciudad de Aguadilla era la capital de la zona donde familias acomodadas de Isabela, San Sebastián, Aguada, Quebradillas, Lares y hasta Rincón tenían una segunda residencia para poder disfrutar del teatro, el Círculo San Carlos, compartir y ver llegar por el puerto muebles hechos en Nueva Orleans, vajillas y cubiertos europeos, y el fluir de migrantes con diferentes costumbres y lenguas. Cierro la cita. Desde tiempos remotos, aun cuando el territorio de la Aguadilla formaba parte del poblado de San Francisco de la Aguada, se caracterizaba por su estratégica y valiosa ubicación geográfica, topografía y acceso al mar. Este, sin duda, facilitó el establecimiento de su gran puerto, como ya hemos visto en ponencias anteriores, cuyos atributos fueron consignados en la historiografía colonial. Aunque fue abierto oficialmente el 17 de febrero de 1804, la actividad marítima y comercial del puerto aguadillano se remontaba a finales del siglo XVIII, cuando ya existían negociaciones con puertos estadounidenses y franceses, como el de Saint-Dominique francés. Diversos factores, como la distancia entre el principal puerto de la isla, o sea, San Juan, la escasez de recursos asignados por el gobierno insular a los ayuntamientos del área oeste y la eventual eliminación del Tratado Mexicano, propiciaron el fermento del contrabando como medio de subsistencia. Esta actividad ilícita se beneficiaba a su vez de las embarcaciones procedentes de tierra firme, las Antillas y Europa, que hacían su aguada en el lugar. No pasó mucho tiempo para que la actividad comercial allí desarrollada motivara el establecimiento de firmas y casas comerciales de parte de inmigrantes que durante el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del XX convirtieron a Aguadilla en la principal plaza económica del noroeste del país. Con la llegada de estos, también arribaron a la isla parte de sus pertenencias, y con ellas los muebles de influencia francesa, española e inglesa, que sirvieron de inspiración y motivación a los ebanistas locales para desarrollar un estilo particular y autóctono. Sin embargo, como señala el historiador Álvaro Rivera Ruiz en su libro Aguadilla, el pueblo que le dio la espalda al mar, y cito: si bien es cierto que existían espacios para el surgimiento y desarrollo de negocios a pequeña o gran escala, y a un comercio marítimo relativamente próspero que elevaba el nivel de vida de algunos, también es cierto que la mayoría de los aguadillanos vivía con altos niveles de pobreza extrema. Cierro la cita. Este contraste social se percibía aún en la zona urbana de la municipalidad, la cual durante el último quinquenio del siglo XIX comenzaba a formar forma de prestador de servicios para el área occidental de Puerto Rico.
En esa dirección, como expresa Ruiz Rivera, y cito, en los sectores arrabaleros del casco urbano, la gama de oficios estaba más diversificada que en las zonas rurales. Entre estos sobresalían los zapateros, carpinteros, pintores de brocha ancha, carniceros, tejedoras, lavanderas, planchadoras, tabaqueros, pescadores y ebanistas, entre otros. Esta gama de trabajadores propició una organización obrera fuerte en Aguadilla desde la penúltima década del siglo XIX hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. La foto que ven en pantalla es una actividad en el puerto marítimo de Aguadilla en la importación de maderas para la industria del mueble y de la construcción. Para atender la necesidad local, los artesanos y ebanistas puertorriqueños diseñaron y confeccionaron un estilo criollo del mueble fabricado con maderas nativas y pajilla, cuyo desarrollo se clasifica en 2 periodos, el estilo isabelino y el estilo de tipo criollo o jibarito. En el caso de los ebanistas aguadillanos, líderes en la fabricación del tipo de mueble de estilo criollo, el puerto y la cercanía geográfica con la República Dominicana resultaron de beneficio, pues ante la escasez de materia prima local, importaban la caoba producida en el hermano país para generar sus piezas. En su artículo, El mobiliario isleño, la doctora Aide Richard reconoce que Aguadilla contó con grandes ebanistas y talladores. Entre estos destaca a Félix y Ricardo García, Manuel Gómez Tejera, Ramón Mombo Canegra, Rafael Boglio, Genaro Respeto, Chelao Cardona, Gerardo y Antonio Javariz, Caridad Monte, Francisco Pancho González, Juancho Esteves, los hermanos Cabán, Etineslao, Lolo Aldarondo y Luis Martínez. Mediante la presente ponencia documentamos la trayectoria y aportaciones de quienes constituyeron los principales talleres de muebles puertorriqueños en la Villa del Ojo de Agua durante la primera mitad del siglo XX. En esa dirección sobresalieron Félix García, la Compañía Industrial de Aguadilla Inc., conocida también como el Taller Mecánico, el Taller de Juancho Esteves, la Industrial Esteves y la Fábrica de Muebles Capella Sapia. Con excepción de Juancho Esteves, la gran mayoría de los ebanistas antes enumerados por la doctora Richard laboraron tanto en el taller de García como de la compañía industrial, que resultaron ser las 2 alas de un mismo producto. Uno de los ebanistas más reconocidos y destacados de Aguadilla, sin lugar a dudas, fue don Félix García Montes, quien nació en el barrio Tamarindo de esta villa en 1876. La influencia del joven García por la madera provenía de su padre, quien también había sido ebanista de oficio. Cuando apenas contaba con 14 años, su hermana mayor, de nombre Carmen Mamerta, contrajo matrimonio con José Javariz Herrera, natural de la ciudad de Santo Domingo y residente de Aguadilla, donde se desempeñaba como carpintero desde el último tercio del siglo XIX. De esta unión surgió una extensa y fructífera relación laboral y comercial entre ambas familias. Aunque se desconoce la fecha exacta en que Félix comenzó a trabajar la madera, entendemos que debió ocurrir en la década de 1890, siendo un adolescente. Junto a Félix laboraban en el taller Ricardo, su hermano menor, y años más tarde sus sobrinos Gerardo y Antonio Javariz García. En julio de 1921, García Montes fue uno de los 4 contratistas que presentaron propuestas en la subasta organizada por el Departamento del Interior para las obras de reconstrucción de la Casa Alcaldía Guadillana, luego de los estragos causados por el terremoto de San Fermín en 1918. Para esta misma época, ya existía en Aguadilla el taller mecánico de carpintería y ebanistería de Sanders, Filippi y compañía sucesores en la calle de la Marina, en el cual se fabricaban colchones de alambre, puertas y ventanas, así como muebles de madera del país y camas de todo estilo. 4 años más tarde, en 1922, junto a sus colegas y compañeros Genaro Respeto y Ramón Mombo Canegra, así como con el respaldo económico del comerciante de descendencia alemana Ernest Linio, quedó constituida la Compañía Industrial Aguadilla Inc. Según el certificado de incorporación, la empresa tenía como fin la fabricación de muebles, colchones, puertas y ventanas de cualquier otro producto de carpintería y ebanistería, mecánica o a mano y venta de madera de todas las clases,
construcción de todas clases y cualquier otro negocio industrial o mercantil de su ramo. Luego de sobreponerse a los retos que enfrentó durante su primer año de existencia, la Compañía Industrial de Aguadilla Inc. recibió el año 1924 con nuevos bríos al ser una de las 3 empresas participantes en la categoría de ebanisterías en la Gran Feria Exposición Insular de Productos Industriales y Agrícolas de la ciudad de Arecibo. De acuerdo con el laudo del comité evaluador, la pieza más llamativa del pabellón de la empresa guavillana fue un tocador de estilo criollo con espejo biselado de 3 lunas. Con esta, la compañía obtuvo el galardón de primer premio y copa de plata, como lo atestigua el anuncio publicado en el periódico El Mundo el 7 y 14 de septiembre de 1924. Años más tarde, en 1930, producto de un incendio que redujo la empresa a escombros, Félix García no solo se despidió de la compañía industrial, sino que también, como el ave fénix, resurgió de entre las cenizas y emprendió nuevos derroteros. El 2 de mayo de ese mismo año fundó la corporación Félix García y Compañía Inc., con el propósito de fabricar, manufacturar, comprar, vender, preparar, importar, exportar, reparar, almacenar y generalmente negociar, comerciar y traficar en muebles de todas clases. En 1933, los accionistas modificaron el certificado de incorporación para cambiar el nombre de la compañía a Comercial García Inc. En 1938 se optó por volver a cambiar el nombre de la corporación al nombre original, Compañía Industrial de Aguadilla Inc., de 1922. En el 43, lamentablemente, don Félix falleció en su natal Aguadilla a los 67 años, víctima de una condición de páncreas. En 1945, después de casi medio siglo, desaparecía para siempre una de las industrias del mueble puertorriqueño más emblemáticas y reconocidas en el área oeste y en todo Puerto Rico. El testimonio de la doctora Edith Reichard así lo confirma y cito: la fama y el prestigio de esta industria era de tal magnitud que venían personas de todas partes de la isla a comprar u ordenar sus muebles allí. Cierro la cita. El mismo año en que dejó de existir la compañía industrial y luego del fallecimiento de Félix García, los entonces principales accionistas, los hermanos Luis Enrique, Alberto y Antonio Esteves Volkers, con una larga y prestigiosa carrera como comerciantes y servidores públicos, reestructuraron la empresa bajo el nombre de Industrial Esteves Incorporado, en la cual retuvieron a los experimentados ebanistas Ramón Bocanegra y Genaro Restrepo. Al igual que la compañía original, Industrial Esteves se dedicó a la fabricación de diversos muebles puertorriqueños, destacándose entre estos los de estilo criollo. Sin embargo, una de sus mayores fortalezas era la producción de órdenes para el gobierno, al cual suplía puertas, ventanas, así como sillas y pupitres para las escuelas públicas del país. Ello generó crítica y señalamientos ante un posible escenario de favoritismo y posible conflicto de interés, ya que 2 de los hermanos, Luis Raúl y Guillermo Esteves, ocupaban en ese entonces puestos de alta jerarquía en el gobierno de Puerto Rico. Además de la fabricación de muebles para uso doméstico, Industrial Esteves también se distinguió por la producción de muebles para oficinas. Para finales de la década de 1950, junto a los talleres de muebles Dimas y Quintana de Atorrey, los Esteves se dieron a la tarea de producir muebles de sala y comedor para habilitar las residencias de la base militar Raimi de Aguadilla. Por otro lado, vendrían materiales de construcción. El auge, la calidad y el prestigio de esta gran empresa, que aunque interrumpidamente hasta 1960 se dedicó por décadas a producir, la llevó a considerarse como los mayores fabricantes de muebles del país. Otro obrero de la madera que dio continuidad a la industria del mueble puertorriqueño en Aguadilla fue Juan Esteves Vélez. No estaban emparentados los de la Industrial Vélez Esteves con Juancho. Juancho, como pueblerinamente se le conocía, perteneció a la generación posterior a la del trío conformado por García, Genaro Restrepo y Ramón Bocanegra. Durante la década de 1940, en medio de la Segunda Guerra Mundial, Juancho Esteves se dedicó a la construcción de casas y al trabajo asalariado como empleado de la Borinquen Air Base, donde contribuyó al desarrollo de casas y hospital municipal construido en las instalaciones militares. A partir de 1950, incursionó en la ebanistería.
Durante 2 décadas fabricó muebles también de estilo criollo y producía muebles que eran adquiridos en entonces emergentes tiendas por departamento de origen extranjero como Woodward, Sears y otras. Que de hecho el sepulcro expuesto en la parroquia San Carlos Borromeo fue fabricado en el taller de Juancho Otero. Estoy por terminar. Finalmente, y no menos importante, compartimos el caso de Pedro Capella Sapia, otro aguadillano que se inició en 1938 en el campo de la banistería, fabricando inicialmente féretros en madera para la funeraria Javariz. Al igual que sus antecesores, Capella se dedicó a producir juegos de cuarto, de comedor, entre otros, utilizando la caoba puertorriqueña y dominicana como materia prima. Este contó con la colaboración de experimentado ebanista como Chelao Cardona, quien se distinguió como tornero y que produjo las barandas y balaustres en madera utilizados en los segundos niveles de muchas de las residencias de los oficiales del ejército aquí en la antigua base Reina. Hemos compartido con ustedes una pequeña muestra de los principales talleres de ebanistería que colocaron a Aguadilla como punta de lanza en la industria del mueble puertorriqueño de estilo criollo durante más de 7 décadas. Con ellos, la ciudad del Ojo de Agua experimentó un crecimiento en el comercio y la economía local, cuyos productos recorrieron los 78 municipios de Puerto Rico. Hoy, para orgullo de todos los aguadillanos, muchas de estas piezas engalanan los aposentos de cientos de hogares puertorriqueños, al mismo tiempo que se exhiben en museos y otras organizaciones cívicas, sociales, históricas y culturales. Estas son testimonio del esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las manos que contribuyeron a desarrollar uno de los pilares del desarrollo económico del país en el siglo XX y a forjar un nuevo Puerto Rico. Muchas gracias. Qué pena. Benjamín Nieves Acevedo con el tema Sociedades Mercantiles Alemanas en Aguadilla, 1925. Buenas tardes. Le agradezco al comité organizador la invitación a este simposio. Para evitar la redundancia, he decidido obviar los antecedentes que tenía sobre las sociedades mercantiles alemanas en Aguadilla. Voy a comenzar directamente con las casas comerciales. La primera. El primer slide. Están en orden numérico. Mira, ve, este. La primera sociedad mercantil en Aguadilla, alemana, Springhorn y compañía. Los socios eran Pedro Springhorn, que era peninsular, Gustavo Adolfo Schroeder, que era alemán, y Agustín Deltro. España prohibía que los extranjeros fueran organizadores de compañías comerciales. El único requisito que tenían era que tenían que tener un socio español. Por lo tanto, buscaban un socio español y ellos aportaban el capital o se dividían el capital. A principios de 1929 falleció Fernando Agustín Deltro, lo que provocó la disolución de la compañía. Generalmente, al fallecer algunos de los socios, los demás acordaban disolverla. Y para la disolución de la compañía, Adolfo creó una compañía particular.
Vamos. En 1829, Adolfo, hermano Gustavo, formalizó su residencia en Aguadilla. Acto seguido, Gustavo le otorgó poder general para que atendiera los asuntos administrativos de la compañía. Era una jugada entre ellos. Ok, yo organizo la compañía, tú entras como socio, pero decidieron dividirse. Adolfo envió a su hermano Guillermo a Mayagüez para que administrara la sucursal de la compañía que ellos creaban. En este caso, crearon junto a Juan Font la sociedad mercantil Font Schroeder y compañía, con la sede principal en Mayagüez y una sucursal en Aguadilla. Ya, como le dije, Guillermo se había trasladado a Mayagüez para irse a cargo de la sucursal. Y la compañía de Aguadilla quedó a cargo de Gustavo. Una de las primeras actividades de esa compañía fue la adquisición de haciendas azucareras, porque el objetivo de los alemanes era buscar el mercado del azúcar en Puerto Rico y identificaron a Mayagüez y Aguadilla. En el 39, Font Schroeder, la compañía, y el comerciante Guillermo Berceronis. Guillermo Berceronis es un personaje bien importante en la economía de Aguadilla que todavía tiene su descendencia. Parte de los organizadores de esta congreso Héctor es el nombre. Jorge Berceronis, que debe ser, yo no sé en qué línea de parentesco están, pero son los mismos. Jorge, ya la presencia de tu tatarabuelo ya está en Aguadilla. Yo tengo constancia de la presencia de don Guillermo Berceronis en Aguadilla desde 1812. Ellos compraron una hacienda azucarera que estaba localizada en el barrio Guanábano de Aguada y se llamaba Hacienda Guanábano. Y se dividieron el capital. No voy a entrar en detalles porque esta ponencia está publicada en este libro que se presentó recientemente en Aguadilla. Vamos a pasar a la siguiente. Para 1840, Guillermo Adolfo Schroeder de Juan Font disolvieron la casa mercantil. La liquidación quedó a cargo de la compañía Schroeder Hermanos. Los dos hermanos crearon una compañía para hacerse cargo de la disolución de la anterior, para tener los intereses económicos seguros. Con la misma relación, una sucursal en Aguadilla y la casa principal en Mayagüez. En 1842, los hermanos disolvieron la compañía Schroeder para establecer la compañía Schroeder solamente. Esa decisión se debió a que Gustavo se iba a ir a Alemania. Parece que ya tenía bastante capital y decidió administrarlo desde Alemania. Gustavo abandonó la administración mediante un acuerdo especial. Cuando hay acuerdos especiales, los historiadores tenemos el problema que la documentación no existe. Como es un acuerdo especial entre ellos o acuerdo privado, no hay
constancia documental de esa relación comercial. Por lo tanto, el historiador pierde la pista del capital y de otras movidas que ellos pueden haber hecho. Los socios de Schroeder y compañía eran Guillermo Adolfo Schroeder, que fue el primero que llegó a Aguadilla. Sus compatriotas, Eduardo Kopich, Carlos Federico Schomburg y Carlos Guillermo Reichel, que eran alemanes. Ellos los traían de Alemania y los integraban a su compañía. Encontré que posteriormente Carlos Guillermo Reichel debe ser el gestor de la familia Reichel actual de Aguadilla. Eso lo desconozco, pero lo debo asumir, porque en Aguadilla hay una familia Reichel que tiene gran renombre. De hecho, doña Aide, él era Reichel, tiene que estar emparentada. Encontré que después que Carlos Guillermo Reichel salió de la compañía, lo nombraron intérprete del puerto, porque conocía 5 idiomas. Era un políglota: alemán, inglés, español, francés e italiano. En la convocatoria se presentó un aguadillano, pero que conocía 2 idiomas, inglés y español. Por lo tanto, nombraron a Reichel porque era alemán, conocía más idiomas y los alemanes estaban en ascenso. En este caso, es un nombramiento por mérito. ¿Está bien? Porque la relación que tenía Aguadilla con Alemania era muy importante. Y como señaló el profesor Nieves, había relaciones comerciales con otras compañías en otros países. Por ejemplo, había compañías en Nueva York y en Europa, en distintos lugares. Por lo tanto, ellos querían tener los lazos económicos bien fijos. Vamos al siguiente. El capital de la compañía, 163,000 pesos. Eso es un capital cuantioso para la época. Ahí está la división del capital. Uno de los socios principales era Eduardo Kopich. Por lo tanto, ambos van a mantener el control o el dominio económico de la compañía. La sucursal de Aguadilla quedó bajo la administración de Carlos Federico Schomburg. Y como asistente fue nombrado Carlos Guillermo Reichel, que le dije que luego fue nombrado intérprete. La administración de la Casa Matriz de Mayagüez quedó a cargo de Eduardo Kopich. La siguiente. En 1949, la ciudad mercantil Shores fue declarada en quiebra. La sucursal de Aguadilla nos daba esa cantidad que está ahí a una compañía de San Tomás. Había un gran comercio entre Aguadilla y San Tomás. El capital fue valorado en 97,000 pesos. En pago a la deuda fue cedida parte que correspondía de la Ciencia Concordia antes Guanábano, porque la compañía von Schroeder había comprado la mitad de la hacienda Guanábano y crearon la sociedad agrícola Schroeder, Bercedoni y Escoriaza, que había sido uno de los socios anteriores de la sociedad agrícola Guanábano. Para la liquidación de la sucursal de Aguadilla, Guillermo creó la compañía G. Schroeder. O sea, él se va a asegurar de que su capital va a estar protegido.
La liquidación de la de Mayagüez quedó a cargo de Guillermo, que Guillermo se había trasladado por acuerdo con su hermano a Mayagüez. Y de los socios que están los nombres ahí para evitar leerlos, pues usted lo lee. ¿Ok? La siguiente. 1858, Adolfo Schorer regresó a Alemania. Lo mismo que había hecho su hermano en el 42. Pero le va a dejar los intereses económicos a cargo de Eduardo Lavalle. En ese momento, Lavalle trasladó su residencia de Aguadilla para Mayagüez. Previo a regresar a Alemania, Villamador estableció en Mayagüez la Sociedad Mercantil La Mayor y Compañía, en la que permaneció como socio comanditario. Socio comanditario es un socio que aporta capital, pero no está a cargo de ningún área de la administración. Es como un socio capitalista. Los otros socios eran Eduardo Lavalle, Arnaldo Cruz, Leopoldo Cruz y Carlos Wagner. Estos eran alemanes, residentes de Mayagüez. Dicha compañía no tenía sucursal en Aguadilla, porque ya los dos hermanos se habían ido para Alemania. Vale. Schomburg y compañía. Aquí entra Guillermo Bercedonis. La añadí como una compañía alemana, aunque el socio principal era español, era peninsular, pero el socio era Carlos Federico Schomburg. El capital era de 20.000 pesos depositados en 3 plazos por el socio comunitario Guillermo. O sea, Guillermo aportó el capital, pero la administración la iba a llevar a cabo Schomburg. Como socio industrial. Socio industrial quiere decir que no aportaba capital, pero iba a aportar su destreza en el comercio. En julio de 1842 contrajo matrimonio con María Monserrate, hija de Guillermo Bercedonis, o sea que era yerno de don Guillermo. Previo a su matrimonio fue socio industrial de la Sociedad Mercantil Schroeder. Ver los lazos económicos entre uno y otro. Don Guillermo, para asegurar su capital, le pidió a su yerno que tenía que aportar una dote por su hija. Y era una manera de él asegurar el porvenir de su esposa y que su compañía estuviera siempre bajo el tutelaje suyo. Custer y compañía. Custer llegó a Aguadilla en la década del 50, natural de Hannover, Alemania. En el 52 inició operaciones en la casa comercial bajo nombre particular, Custer y compañía. Nombre particular era que era el único socio, era el único dueño. En 1853, esta era la cuarta compañía de comercio al poblador y tenía un capital de 10.000 pesos, que era bastante capital. Las primeras eran la Sociedad Mercantil Peninsular, la Mercol y la alemana Schroeder, ambas con un capital de 70.000 pesos. La tercera era la Sociedad Mercantil de Origen Alemán y Aguadillano, Schuster y Sapia, la cual yo no incluí en esta narrativa. Al llegar a Aguadilla, Jorge Custer trajo de Alemania a su hermano. Ven los enlaces, los traen amigos, traen familiares para integrarlo al comercio. Pero falleció en Aguadilla y a partir de ese momento Custer no trajo ningún socio para su compañía. Él se quedó administrándolo como una compañía particular.
La Casa Comercial Custer mantenía relaciones comerciales con la Sociedad Mercantil Copish Cook de Nueva York y con el comerciante Juan Pedro Link de Hamburgo, Alemania. A su vez, Custer era apoderado en Aguadilla de la Sociedad Mercantil Fisher Dice de Bremen, además de Sedgwick Group y compañía de Londres, Inglaterra. O sea, que tenían grandes lazos comerciales en distintos países. Jorge Custer se dedicó a todo tipo de actividad comercial, pero se centró principalmente en la refacción de haciendas azucareras. A partir del 53 otorgó contratos de refacción de diversos hacendados de Aguada, Aguadilla, Moca y otros pueblos. Al igual que los hermanos Soro de la asumió el rol de hacendado al comprar la mitad de la hacienda Caño de las Nazas. La misma estaba localizada en Barrio Guanabona, Aguada. O sea que ya Custer hace la misma jugada económica de insertarse en el mundo de las haciendas. Custer decidió en un momento salir del panorama comercial. En el 67 disolvió la casa comercial y estableció la sociedad mercantil en comanditaria Copish y compañía. Comanditaria es que la aporta el capitán, pero no está en la administración. Y ahí adelante vemos que todas las movidas económicas de Custer lo siguió a través de, puede pasarse corrida las vistas. Copish, Filpo y compañía. Crearon otra compañía para continuar las operaciones mercantiles. La siguiente. Filpo, Gausman y compañía. Shadowell y compañía, que creo que fue mencionado aquí en algún momento. La compañía Shadowell tuvo la característica que trajo a Jorge Sanders Shadowell. Y para mi conocimiento, Jorge Sanders tiene que tener relación con la figura que usted mencionó de los Sanders. No tiene. En Alemania. Ok, Gerard, ok. Gracias por porque hasta ahí yo llegué la investigación de las casas compañías alemanas, porque encontré que los alemanes y la compañía Abel Julián se enfrentaron a una competencia por el control del mercado azucarero, y para lo cual tenían que comprar las haciendas y se hicieron comerciantes, hacendados y refaccionistas. Tenían tres funciones. Refaccionistas eran que prestaban dinero para la producción de azúcar. Esto es un resumen apretado de las casas comerciales alemanas en Aguadilla. Gracias por su atención. Bueno, por último, voy a presentar al profesor Milton Morales Pérez, que es presidente del Comité Monumental Rafael Hernández, y va a realizar su ponencia sobre la cultura guadillana. Saludos a todos los presentes. Debo empezar primero con un deber cívico en el sentido de ciudad y con un deber ciudadano en el sentido de patria. Hoy, durante la mañana y durante la tarde de hoy, nos llenamos de regocijo al ver tantos
grupos concurridos de aguadillanos y puertorriqueños reunidos e interesados en nuestra historia y en los hombres que han puesto sus granitos de arena para que nuestra ciudad sea el eje del progreso de Puerto Rico. Quiero agradecer a los organizadores de esta conmemoración de los 250 años de la fundación de Aguadilla, en homenaje al doctor Alfredo González Martínez, quien fue catedrático del Colegio de Mayagüez. Siento gran honor el haber sido parte monumental, esfuerzo en el campo, donde nuestra Aguadillita querida ha brillado con luz propia a través de sus entidades locales, que muchas de ellas ya no existen. Por ejemplo, entre las organizaciones culturales, el Centro Cultural José de Diego de Aguadilla, que por muchos años tuve el honor de presidir, donde se celebraban los mejores festivales en la plaza de Aguadilla, donde se traían los mejores artistas, como Tony Croato, los hermanos Fernández de Aguadilla, Carmen Delia del Pirí, el trío Los Andinos, la orquesta de Mandy Visoso, el hijo del compositor más grande que nos ha dado Aguadilla, nuestro Rafael Hernández Marín. Siento gran honor en poder mencionar por luz propia, a través de las entidades que le dieron lustre a nuestro pueblo de Aguadilla, y que, como dije, muchas de ellas han desaparecido y no continuaron. Por ejemplo, la Corporación del Monumento a Rafael Hernández de Aguadilla Incorporado, la cual me honro en presidir, y que tuvimos el honor de que fuera aquí, en este recinto universitario, cuando estaba el doctor Ricardo Villalón, que me diera un espacio para que don Alberto Valli Rivera, un aguadillano de pura cepa, hiciera la escultura del monumento a Rafael Hernández. Y gracias a Dios lo logramos con el pueblo y con las diferentes ramas del gobierno. El Festival de la Música de Rafael Hernández era el vehículo principal que sobresalía, y que íbamos para el 45 Festival de la Música de Rafael Hernández, y que por los eventos del huracán María se paralizó el Centro Cultural José de Diego de Aguadilla. Entre estos se celebraba también el Festival de Chiringa, Sueños y Volantines, el Festival de la Música de Plácido Acevedo, la celebración del natalicio de don José de Diego, el Concilio de Organizaciones Cívicas, que formó parte de todas las organizaciones en Aguadilla, que se hacían carnavales aguadillanos en unión
al Club de Mujeres Americanas, la UMA, el Club de Damas Cívicas de Aguadilla, la Fiesta de Santiago Apóstol, la Sociedad de Artistas con Limitaciones Físicas, y el Encuentro Nacional de Pintores Puertorriqueños, que ya muchas desaparecieron. Todas estas organizaciones dirigidas por aguadillanos, cuyo único y esencial interés lo era apoyarnos a nuestra gente y promover los valores culturales, sociales y morales de un pueblo que así sabía valorizarlo. Hoy me siento orgulloso al ver cómo se les rinde homenaje a un hermano aguadillano por sus ejecutorias ciudadanas en el campo de la educación universitaria y por ende en el desarrollo económico de Puerto Rico, que nos ha hecho sobresalir como ejemplo para otros países latinoamericanos y caribeños, al doctor Alfredo González Martínez. La presencia de todos ustedes nos demuestra cuán orgullosos estamos, no solo de ser aguadillanos, sino el espíritu de lucha que nos ha seguido desde la llegada de Cristóbal Colón y que han sido 250 años de fundación en nuestra leal villa de Ojo de Aguadilla. Así era el nombre de Aguadilla. Aguadilla, la leal villa del Ojo de Agua. Qué bello es remontarse a los años del descubrimiento, donde Cristóbal Colón pisó tierra y proclamó un nuevo mundo lleno de esperanza. No hubo distinción entre los que organizaron y componían cada una de sus organizaciones, a pesar de que cada una de ellas tenían un propósito diferente. Sus motivaciones eran servir y luchar por los 250 años de su fundación. Orgullosamente llamamos Aguadillita querida. Los años han pasado y pasan de 2 décadas mis años. Y no he vivido vida palaciega más que aquella, la de contemplar el cielo siempre azul, como el doctor Alfredo González Martínez, y la sangre que circula por nuestras venas. Como dije, los años han pasado y este pedazo de tierra, motivo de orgullo de aguadillanos y puertorriqueños, tierra de luchadores, de campeones, donde hasta las piedras cantan orgullosas de su historia, como nos decía el poeta don José de Diego Martínez. Cada rincón nos llena de historia de Aguadilla, de Aguadillita, y le ofrece a la gente del mundo montarse en las carabelas turísticas y disfrutar de nuestras bellas playas y conocer a nuestra linda y amable gente que vive en Aguadilla. Realza nuestro pueblo como una cruz de esperanza para la humanidad, derrocando los colores de su bandera como faro de una tierra a la cual todos debemos llegar. Ha sido nuestro pueblo de Aguadilla cuna de distinguidos y próceres puertorriqueños, de hombres y mujeres en todas las ramas de la vida, como Rafael Hernández, Plácido Acevedo, Carmen Gómez Tejera, José de Jesús Esteves. Aguadilla ha dado una cantera de personas ilustres
y próceres que han hecho de nuestra patria un Puerto Rico grande y que definitivamente nos ha hecho sentir alrededor del mundo. Se cumplen 250 años de la fundación de Aguadilla. Al pasar los años, se ha podido conservar muchas estructuras que van a la par con esa celebración y se ha mantenido casi intacta para que nuestra gente recoja el pasado. Siendo una de ellas el parterre, el famoso parterre de Aguadilla. Es interesante saber que algunas de estas estructuras han sufrido vandalismo y los años también le han dado duro por el interés y orgullo de muchos ciudadanos y muchas de ellas siguen en pie. El ejemplo de esto, el árbol centenario, está en el parterre de Aguadilla, se estaba desplomándose desde su raíz. Y en ese caso, cuando era presidente del Centro Cultural José de Diego de Aguadilla, no lo permití que lo tumbaran, porque lo querían tumbar. Lo que hicimos fue que se hizo una muralla de cemento alrededor y la rellenamos y lo rellenamos con tierra fértil, y hoy día vemos en el parterre de Aguadilla un frondoso árbol, y este árbol se llama el samán, que duerme de día y en la noche abre sus hojas. La caja de agua del parterre fue construida en el 1851 al 54 y es lo que es único monumento histórico. Las paredes que están alrededor no son monumento histórico, lo único es la caja de agua del parterre de Aguadilla. Tenía 12 grifos en forma de leones de bronce que las personas los usaban para beber agua cristalina, y tengo entendido que 4 de ellos en bronce fueron vandalizados, fueron robados y fueron sustituidos por réplicas que no eran en bronce. Se cuenta que en ciertas épocas del año, a medianoche, aparece una ninfa, una doncella de pelo largo y hermosa, que se ve bañándose desnuda en el manantial del ojo de agua del parterre de Aguadilla. Otra fiesta que se celebraba, el Festival de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores, de los marineros, dando origen en el Monte Carmelo, donde se le atribuyen diversos milagros, lo que le dio origen a su nombre. Y en este año se cumplen 108 años de esta celebración del paseo o procesión de la Virgen a través del Océano Atlántico de Aguadilla. Otra importante y concurrida actividad eran los velorios de reyes, donde las personas entraban a las casas y las damas se colocaban los reyes sobre la cabeza y se quitaban las sandalias para entrar a las casas en respeto a los santos reyes, que ya no se ven las parrandas de reyes y no se deben dejar perder estas tradiciones que tanto nos identifican como pueblo.
Quiero añadir que Rafael Hernández, hijo de nuestro pueblo de Aguadilla, nació en el Tamarindo de Aguadilla en el 1892, en la loma del Tamarindo de Aguadilla. Y una de las mejores composiciones que se escucha a nivel mundial, que es como si fuera otro himno, es la canción Preciosa. Y que aquí estuvieron los coros de la universidad que cantaron las canciones, y escuché la canción del cumbanchero. Cuando él llegó, cuando el presidente John Kennedy estuvo en la presidencia, lo mandó a que lo visitaran, y cuando llegó Rafael Hernández a la Casa Blanca, lo recibió y le dijo: hola, Mr. Cumbanchero, para que ustedes vean cómo Aguadilla ha dado tantos grandes hombres ilustres. Quiero resaltar también que aquí, en el año 1989, hicimos la revelación del monumento a Rafael Hernández de Aguadilla Incorporado. Esa celebración se trajeron grandes artistas donde participaron, y solamente se cantaba la música de Rafael Hernández. No permitíamos que se cantaran otras canciones únicas y exclusivamente dedicadas al jibarito, a Rafael Hernández Marín, del cual me honro en presidir, y que esa escultura la hizo Alberto Badi aquí en las facilidades de esta universidad Cora hace mucho tiempo. El profesor Alberto Badi no pudo ver la develación del monumento que está instalado en la plaza pública de Aguadilla, que lleva su nombre, ya que falleció. Pero con todo eso, seguimos adelante y logramos que se develara el monumento a Rafael Hernández de Aguadilla Incorporado. Ese logro es para todos los puertorriqueños y para los aguadillanos del mundo entero. Otra obra fue el Museo de Arte de Aguadilla Incorporado. Esa casa es del 1913 y fue hecha por el arquitecto Manuel Gómez Tejera, hermano de la profesora Carmen Gómez Tejera de Aguadilla. Y muchas de las residencias que hay en Aguadilla la hizo don Manuel Gómez Tejera. Si ustedes van al Museo de Arte de Aguadilla y lo visitan, van a ver muchas obras para el deleite de todos los que nos visitan. Obras de Tufiño, de Gamerín y de otros, de Karen y de otros grandes pintores que le han dado lustre a nuestro pueblo. El Museo de Arte de Aguadilla fue inaugurado por este servidor cuando se compró
compré la residencia del monumento de la casa. Estaba pintada de azul y blanco. Eso no eran los colores apropiados. Yo me comuniqué con el Instituto de Cultura puertorriqueña para que me dieran más o menos los colores que llevaba esa residencia. Y el Instituto de Cultura puertorriqueña me envió todos los colores que eran amarillo y blanco y que fueron confeccionados por todos nosotros con la ayuda del pueblo, y logramos el Museo de Arte de Aguadilla. Y hay obras allí que ni botándolas se acaban, para que todos los turistas y todas las personas puedan ver. Allí hay tallas, hay obras, hay una escalera en forma de caracol que sube al techo, que también se restauró. Cuando usted pasa por al lado del Museo de Arte de Aguadilla, ustedes ven como si fueran unas cruces, ¿verdad? Esas cruces son en forma de bueyes, de ojos de bueyes. Eso era con la intención que, como tenía el piso de madera, el aire filtrara por debajo para refrescarle y darle aire a la casa y a las personas que vivían en ella. Don Alberto Badi, gran escultor aguadillano, maestro de maestros. Cuando me pidieron del Instituto de Cultura puertorriqueña para que se diseñara esta obra, querían traer una persona de otro pueblo. El director ejecutivo de Aguadilla, yo le dije: Laura mía, ya sé que no lo eres. Lo va a hacer un aguadillano y se llama Alberto Badi Rivera, a un costo de $100,000, y es un logro para nuestro pueblo de Aguadilla. Ahí tenemos el monumento al pescador, que fue también diseñado por el Alberto Badi Rivera. Tenía 2 pelícanos al lado en bronce con la firma de Alberto Badi, y se los robaron y no se sabe ni dónde están esos 2 pelícanos. Estamos buscando a ver si alguien nos los devuelve para que se pueda colocar. Yo quiero decir, para finalizar mis palabras, aunque don Alfredo González Martínez no está aquí presente, decirle a este pueblo que, como cuando los seres como don Alfredo González Martínez vivieron para enaltecer y cultivar los valores de un pueblo, el pueblo mismo le debe el amor, el agradecimiento y la impregnación de su nombre en las páginas de nuestra historia. Porque si grandes son los hombres y las mujeres por sus valores humanos, aún más grandes son cuando enaltecen los valores culturales, sociales y morales de un pueblo que así sabe valorizarlo. Ese monumento del pescador lo hizo Alberto Badi
y se mandó a Tierra Santa en Italia, a Piedra Santa en Italia, donde allí fue que después lo logramos traer y se colocó en estos momentos en el Paseo Real Marina, allí donde flota la bandera de Aguadilla. Allí está el monumento para la protección de todos los aguadillanos y del mundo entero que nos visitan. Aguadilla ha sido un pueblo grande en producir hombres. Rafael Hernández, ese aguadillano que hizo que otros cantaran su música, constituyendo a Rafael el compositor de más impacto a nivel mundial. Para finalizar mis palabras, porque el tiempo se come al tiempo y estamos desde esta mañana aquí los que quedamos y en la tarde, yo quiero agradecerle profundamente y sinceramente a todos ustedes la presencia por estar en el homenaje que se le rinde a don Alfredo, al doctor Alfredo González, Alfredo Martínez González. Muchas gracias. Y ante ustedes, yo aplaudo y me quito el sombrero. Muchas gracias.